Todo esto es cierto. Pero sabe que Jesús dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que además de ser igual a Jesús o de tratar de imitar a Jesús y seguirle en todos sus caminos, dice el apóstol Juan, el que dice que es de él debe andar como él anduvo. Es decir, un cristiano es alguien que vive por cada palabra de Dios. Un cristiano es alguien que vive por cada palabra de Dios. O sea que no hay ningún tema en la palabra de Dios que sea menos importante para nosotros. Toda palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y tiene el poder para discernir nuestros pensamientos más secretos y más escondidos. Así que bueno, si usted quiere seguir a Jesús, usted debe andar como Él anduvo, debe hacer lo que Él hace o lo que Él hizo. Hace unos días atrás estaba motivando a los hermanos allá en Uruguay a congregarse y publiqué en el Facebook de la iglesia una invitación para el culto de domingo y puse una introducción. Dije, ¿cómo podría alguien decir que es cristiano y tiene costumbres y maneras de vivir diferentes o opuestas a las de Jesús? Y puse un texto de Lucas 4:16 donde dice que Jesús acostumbraba, entró en la sinagoga para congregarse con sus hermanos judíos como lo hacía cada sábado. En aquel tiempo estaba, ¿no es cierto?, vigente la ley y por lo tanto era necesario guardar el día sábado como día de reposo. Y Jesús, como buen cumplidor de los caminos de Dios, Él entró como de costumbre, dice Lucas, en la sinagoga para adorar a Dios también con sus conciudadanos. Así que si Jesús se congregaba, nadie puede decir que es cristiano si no se congrega. Pues sería una costumbre opuesta a la de Jesús. Entonces, por eso decimos que ser cristiano, además de imitar a Jesús la persona, de amar a Jesús, de amar sus caminos, nosotros tenemos que vivir como Él vivió, es decir, hacer las cosas que Él hizo. Por eso digo, un cristiano es el que vive por cada palabra de Dios. Amén. Yo hoy les quiero hablar sobre una doctrina que es parte del Evangelio, porque decía los otros días acá, predicando el martes creo que fue, que estamos tratando allí con los hermanos en Uruguay de rememorar, de recordar, de repasar el ABC de la vida cristiana. Y todo creyente cuando recién se convierte, se nos enseña lo importante que es, por ejemplo, la oración. Que todo hijo de Dios tiene que llevar una vida de intimidad con Dios a través de la oración, porque la oración es el alimento de nuestra alma. Y eso usted lo aprende cuando recién llega a la iglesia. También se le enseña que es importante escudriñar la palabra de Dios diariamente para aprender de los caminos de Dios. Otra cosa que se nos enseña es lo que decía recién, que debemos congregarnos para compartir nuestra fe con aquellos que tienen la misma fe que nosotros. Es un acto bíblico y es un mandamiento congregarse. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más que cuando vemos que el día del Señor, de su regreso, se acerca, debemos estimularnos a las buenas obras y al amor. Así que eso es lo que hacemos cuando nos congregamos. Nos motivamos unos a otros a las buenas obras, a seguir a Jesús y a acrecentar el amor entre nosotros, los hermanos. Pero hay otro principio, otro fundamento de la fe cristiana, que es algo que debemos aprender también al principio, y como es algo elemental, nosotros queremos volver a todos esos elementos fundamentales de la fe cristiana, y hemos decidido, ¿no es cierto?, buscar en la palabra de Dios la comprensión mayor de lo que es el ayuno. No pongan cara fea. El ayuno. Deberíamos sonreír. ¿Por qué será que uno cuando dice ayuno
Uno dice, uy. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza que heredamos de Adán es una naturaleza que todavía está en nosotros. Es decir, combaten dentro de nosotros dos naturalezas, la divina que hemos recibido de Dios por el Espíritu Santo, la nueva naturaleza que es creada en Dios, y la vieja naturaleza que teníamos de Adán, que fue crucificada, que fue sepultada en el bautismo, pero no fue quitada de nosotros, es decir, seguimos siendo seres humanos. Y el instinto más fuerte que hay en un ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer instinto que el bebé cuando lo ponen sobre la madre, la ponen aquí, sobre el pecho, lo primero que hace, abre la boca y toma la teta y empieza a chupar? Nunca a él le habían enseñado cómo chupar la teta. Pero cuando lo colocan sobre el regazo de la madre, sobre el pecho, cuando él siente el contacto con el pecho materno, inmediatamente el instinto de su naturaleza que está en él empieza a succionar. Desde el primer momento de vida, el niño empieza a comer, a suplir ese instinto de preservación de la vida a través del alimento. Entonces es algo muy fuerte en nosotros el tema de la comida. Y por eso Dios nos dejó un principio espiritual poderoso para que nosotros entendamos la importancia espiritual que tiene el ayuno para nosotros los creyentes. Y entonces podemos esta mañana formularnos preguntas que nos van a alumbrar, nos van a redireccionar a la importancia de esta verdad bíblica. Si el ayuno no fuera importante, ¿usted creería que estaría acá en la Biblia la necesidad de nosotros ayunar? Obviamente que no. Ahora podemos preguntar, los hombres de Dios, las mujeres de Dios que tenemos a lo largo de la Biblia, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, ¿tuvieron la costumbre de ayunar? ¿Sabe usted si por ejemplo, Moisés ayunó? ¿Cuántos saben si Moisés ayunó o no? No, estamos leyendo poco la Biblia. Moisés sí ayunó. ¿Cuántos saben si Aarón, que era el sacerdote de Dios, ayunaba? Ayunaba también. ¿Cuántos han leído alguna vez si David ayunó? También ayunó. ¿Los profetas de Dios, algunos ayunaron? Sí, ayunaron. Entonces, los pueblos de la antigüedad, ¿usted se acuerda una historia bíblica donde un pueblo, una ciudad, una nación haya ayunado? Sí. En el Nuevo Testamento, ¿usted lee y encuentra personas que ayunaban? ¿Sí? ¿Ha leído el Nuevo Testamento? ¿Quién ayunaba en el Nuevo Testamento? Personas claves para nosotros en el mundo espiritual. ¿Usted cree que Jesús ayunó? ¿Usted cree que el apóstol Pablo ayunaba? Entonces, ¿por qué la iglesia hoy día ha descuidado un poco la importancia de la oración, de la intercesión y otra cosa tan importante que es un pilar del poder del Espíritu de Dios en nosotros, que produce un rompimiento en áreas imposibles, es el poder que desata la oración a través del tiempo de ayuno que nosotros dedicamos a Dios. Entonces, si Moisés ayunó, si los profetas ayunaron, si el pueblo de Dios, sabe que antiguamente el pueblo de Israel tenía un mandamiento. No sé cuántos escucharon hablar de Yom Kippur, la fiesta de los judíos. Yom Kippur es una de las fiestas, de las 7 fiestas que Dios le había ordenado guardar en la antigüedad de Israel. Esta es conocida también como la fiesta del perdón, el día del perdón. El día del perdón. Y en ese día, el día de la expiación, como también se llama, todo Israel tenía que guardar el mandamiento de ayunar 24 horas. De la puesta del sol del día anterior hasta la otra puesta del sol, todo varón, toda mujer, todo niño, aún los niños
aún los niños de pecho ayunaban. Ese día de la expiación era un día de reconciliación con Dios, era un día para confesar los pecados del pueblo. Y dice y cuenta la palabra de Dios que el sumo sacerdote preparaba 2 machos cabríos, ¿no?, que lo traía delante de la presencia de Dios, y un macho cabrío lo degollaban y su sangre la tomaban y la llevaban dentro del altar al lugar santísimo, representando a Jesucristo. Este primer macho cabrío representaba a Jesús, ofreciendo su sangre por el pueblo para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados. Y al otro macho cabrío lo tomaban vivo y una persona se encargaba de llevarlo al desierto y allá lo soltaba. El animal se iba por el desierto caminando y allá moría en el desierto por falta de agua, por falta de alimento. Y macho cabrío le ponían el nombre Azazel. Azazel es el príncipe de los demonios o Satanás. Y el sacerdote le imponía las manos en la cabeza del animal y confesaba todos los pecados del pueblo sobre aquel animal y lo enviaba al desierto. Así que el primer macho cabrío representaba a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ofreció su sangre para limpiarnos, pero el verdadero autor del pecado algún día también va a llevar su parte de castigo, porque fue él el que incitó la rebelión en el cielo, donde la tercera parte de los ángeles lo siguieron, y él fue el primer incitador del hombre original, Adán, en el Edén para que pecara. Entonces, alguna vez usted se preguntó, ¿y el diablo qué? Si Dios, ¿no es cierto?, castiga el pecado, si Dios disciplina por el pecado, si Dios dice que el pecado trae como fruto la muerte, y el que al final causó todo, que sigue impune, no. Dice Apocalipsis 20, revela que un día va a bajar un gran ángel, poderoso ángel del cielo con una cadena en su mano y va a atar a Satanás por 1000 años para que no engañe más a las naciones. Y va a ser puesto en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. O sea que Dios nunca deja impune la maldad. Si la justicia del mundo tuviera el mismo principio, habría verdadera justicia en la tierra, pero no la hay. Pero Dios es justo y un día sí, Él va a condenar al que trajo el pecado al mundo. Esto era un apéndice aparte, pero asociado al día de ayuno. Todo esto usted puede leer en Levítico 23 y en Deuteronomio 16 sobre las fiestas anuales del pueblo de Dios. Pero vamos de nuevo a enfocarnos en el ayuno. Gloria a Dios. Vamos a leer una escritura que autentifique esto que hemos hablado. Mateo capítulo 4, si usted tiene a mano ahí, vamos a leer cómo Jesús ayunó. Vamos a verlo en la escritura, porque de repente usted dice, el apóstol dijo, pero no dijo dónde está escrito. Bueno, acá lo va a ver usted. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué increíble esto, ¿no? Cómo la palabra de Dios tiene una armonía. Satanás iba a ser tentado, iba a tentar a Dios, a Jesucristo quiero decir, porque Jesús estaba a punto de empezar su ministerio público. Entonces, si él lograba, ¿no es cierto?, afectar a Jesús, él creía que podía afectar su ministerio. Entonces, vemos el ejemplo de Jesús. Dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y mire la respuesta de Jesús. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, aleluya. Así como usted tiene desarrollado el instinto de comer para no morirse, usted tiene que desarrollar también el instinto de alimentarse de la palabra de Dios para no morir espiritualmente, para no debilitarse espiritualmente. Así que preguntábamos hoy, ¿ayunó Jesús? Acá sí vemos que él realmente ayunó.
En Mateo capítulo 9, por ejemplo, vemos otra cosa interesante. Ahí mismo en Mateo, una pregunta que le hicieron al mismo Jesús. Mateo 9, déjeme llegar allí. Mateo 9. Mateo 9. Vamos al verso 15, es que habla. Vamos a empezar en el 14, la pregunta sobre el ayuno, dice el título. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ya los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús sí ayunaba, pero los discípulos todavía no tenían una revelación de lo importante que era el ayuno. Y Jesús dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y fíjese esta palabrita cortita, esta frase. Y entonces, a ver, léalo conmigo de nuevo. Y entonces ayunarán. ¿Quiénes? Los discípulos de este tiempo. Porque dice, llegará un tiempo que el esposo les será quitado. Claro, cuando Jesús estaba personalmente aquí en la tierra, con los discípulos estaba Dios mismo entre ellos. Y Dios no necesita, ¿no es cierto?, más poder para romper cosas imposibles de mover. Porque Él tiene todo el poder. Jesucristo era Dios en carne humana. Así que Él no necesitaba ayunar para alcanzar mayor intimidad con Dios y más poder. En este caso, para este fin exclusivo. Pero los discípulos sí necesitaban capacitarse para enfrentar el mundo de tinieblas, el infierno, ¿no es cierto? Todas las potestades del diablo que se levantarían contra la iglesia y contra su trabajo como apóstoles para difundir el evangelio del reino. Entonces dice, pero vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo le será quitado. Es decir, cuando Jesús se fue al cielo, entonces los discípulos de este tiempo necesitamos entonces, ¿qué cosa? Ayunar. Gloria a Dios. ¿Jesús está acá todavía físicamente como hombre? Ya no. El esposo le será quitado y entonces, desde ahora, quiere decir a partir de ahora, entonces ayunarán. Gloria a Dios. Esto también se registra en Lucas 5, donde hacen la misma pregunta. Los discípulos de Juan ayunaban muchas veces y veían que los de Jesús no lo hacían. Hacen la misma pregunta y entonces Jesús responde que no ayunan ahora porque Él está con ellos. Pero cuando Él se vaya al cielo, entonces sí, los discípulos posteriores a su regreso al cielo necesitan ayunar. Y yo digo, si ser cristiano es vivir por cada palabra de Dios, y usted es un discípulo, un seguidor, un imitador de Jesucristo, y dice que cuando Él no esté más, sus discípulos ayunarán. ¿Usted cree que debe hacerlo en obediencia a los mandamientos del Señor? Claro que sí, que la iglesia hoy necesita ayunar. No sé cuántos de los que son intercesores, que oran, que tienen ese ministerio de orar, oran por un avivamiento grande, poderoso en toda la tierra. Oran por un avivamiento en Argentina y oran por un avivamiento acá en Bahía Blanca y más puntualmente un avivamiento acá en esta iglesia. Usted sabe que nunca el avivamiento vino sin oración y ayuno. Donde se habla, donde el profeta Joel profetizó acerca de que el Espíritu de Dios será derramado en toda la tierra. Vamos conmigo ahí a Joel. Mi predicación más bien es una enseñanza, como un estudio bíblico, para arrojar revelación, luz, entendimiento sobre el poder tremendo que tiene el ayuno. En el capítulo 2 de Joel, dice en el verso 28, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días.
Se habla de un gran avivamiento mundial en toda la tierra que está pronto para desatarse. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, los eclipses que estamos viendo, y la luna en sangre, la luna roja, que en este último tiempo se ha visto mucho en el cielo como señal de los últimos tiempos. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Habla de este gran avivamiento, de este gran derramamiento general del Espíritu Santo sobre toda carne. Pero fíjese, ahí mismo en la misma hoja de la Biblia, fíjese lo que habla anteriormente, el contexto, porque las leyes de interpretación bíblica nos enseñan que tenemos que tomar el texto, ver qué dice el texto y tomar los contextos para que nos interpreten el texto. Así que vamos al contexto de este pasaje, que es el verso 12 del capítulo 2 también, la misericordia de Jehová. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. O sea, acá no le está hablando al pueblo inconverso, le está hablando al creyente. Y hace un llamamiento para que venga un avivamiento poderoso del Espíritu de Dios. El pueblo de Dios se tiene que convertir a Dios con ayuno, con lloro y lamento. O sea que el avivamiento nunca va a venir si primero nosotros, los creyentes, no nos arrepentimos, no nos convertimos de corazón y verdaderamente a Dios. Y nos volvemos al clamor, al ayuno, a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Esa es la única manera como va a venir ese ayuno, ese avivamiento que todos nosotros esperamos. Dice que habla del corazón, no de lo externo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe que si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad la asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren tus sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el oprobio a tu heredad, para que las naciones no se enseñaron de ella. ¿Y por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Fíjese, pastores, atentos, porque nos llama primero a nosotros. Entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes de Jehová. Dios sabe qué, hermano, va a empezar a alinear la iglesia desde arriba para abajo. Y ya ha empezado por mí, y va a seguir por los pastores, y va a seguir por los hermanos, y va a seguir por los creyentes. Nosotros tenemos que alinearnos a los caminos de Dios. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la sencillez del Evangelio. El Evangelio es sencillo para gente que tiene un corazón sencillo, que abre su corazón y recibe los mandamientos de Dios, tal cual es Dios nos entrega. Y acá usted va a ver, después lea en su casa el resto de este pasaje, todas las promesas maravillosas que Dios da después de este acto de convocar al pueblo para ayunar. ¿Sabe qué quiere decir asamblea? Asamblea, convocada asamblea, dice, para llorar, para no rasgarse las vestiduras, sino rasgar el corazón adentro. Dios no quiere la apariencia, Dios quiere lo profundo, lo interno, el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. ¿De qué serviría rasgar nuestros vestidos y no nuestro corazón? Pero Dios ve lo profundo de nuestro corazón. La palabra asamblea quiere decir convocación por mandato de autoridad que es obligatoria a la presencia. Cuando un club, una sociedad, ¿no es cierto?, civil, dice, bueno, llamamos la convocatoria a la asamblea de socios tal día, tal hora, en tal lugar. Y eso supone que la autoridad máxima
de la institución está llamando a sus socios y es una obligación estar ese día ahí, a determinada hora y en determinado lugar. Así que cuando Dios nos convoca a una asamblea, no es si yo quiero, si me gusta, si puedo, si no puedo. Cuando Dios nos convoca a asamblea, Dios por su autoridad nos está diciendo: necesito que vengas. Necesito que vengas a tener un alineamiento conmigo. Que vengas a rasgar tu corazón y no tus vestidos. Que vengas a entregar tu vida verdaderamente en un sacrificio vivo y completo en mi presencia. Y no un acto religioso externo, una costumbre vana. La religión no bendice, la religión no transforma. Lo que transforma es el poder de Dios operando en lo profundo de nuestra vida. Es dando apertura a la palabra de Dios para que ella opere en nosotros, para que cambie nuestros caminos, alinee nuestra vida en los propósitos y en la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Volvamos al Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 9, casi al final vamos a leer algo muy, pero muy importante. Marcos capítulo 9. En el pasaje que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Le vuelvo a repetir, hermano, un avivamiento no va a venir si nosotros como iglesia no nos alineamos en todos los caminos de Dios. Yo el año pasado prediqué un mensaje que le aconsejo que lo busque en YouTube y lo escuche, lo vea. No sé cuántos conocen que la iglesia tiene mensajes en YouTube. ¿Cuántos son amigos de la Iglesia del Dios Viviente Uruguay, que es la central? Si no es, busque amistad, busque en el Facebook Iglesia de Dios Uruguay, Iglesia del Dios Viviente Uruguay. Y ahí están también cosas que usted va a ser bendecido de recibir esas cosas. Gloria a Dios. Decía que yo hablé sobre el capítulo 11 de Apocalipsis, donde dice que vino un ángel. El apóstol Juan, que tenía las visiones en el cielo, vio que salía un ángel del trono de Dios, delante de la presencia de Dios, y venía para medir el templo, el altar y los que adoran en él. 3 cosas que Dios está midiendo y alineando en este tiempo. Dios quiere alinearnos a nosotros, las autoridades de la iglesia, empezando por los apóstoles, siguiendo por los pastores, por los diáconos, los presbíteros, los profetas, los adoradores, los músicos, los porteros de la casa de Dios. El templo es la iglesia. El altar es nuestra vida de adoración, nuestra vida de comunión con Dios. ¿Cómo es la iglesia en esa intimidad con Dios? Y los que adoran en Él son nosotros todos los que adoramos en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Dios nos va a ir midiendo. Él quiere que tengamos las medidas apropiadas para servirle a Él en su temor y en reverencia. No podemos tener nuestras propias medidas. El pastor no puede establecer las medidas que la iglesia tiene que tener, por ejemplo, para un adorador. Él no puede inventar medidas para un adorador. Yo como apóstol no puedo inventar una medida para ustedes, para un pastor, para un diácono. Tienen que ser las medidas que Dios ya ha establecido en su diseño original. Y eso no podemos inventar nada. Esto está acá en la palabra de Dios. Y quien no recibe esto no recibe la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que alinearnos a lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que recuperar la oración. Yo digo que no puede ser que la iglesia tenga la reunión de oración, la iglesia más pobre de todas las reuniones. Eso está hablando algo de nosotros. Esto está diciendo una realidad espiritual que existe hoy en la iglesia, la tibieza, la indiferencia, la comodidad. Debería ser la reunión más nutrida, gente clamando a Dios, gente derramando su corazón delante de la presencia de Dios, gente clamando por la salvación de los perdidos, gente clamando por la salvación de sus propios familiares,
gente buscando la presencia de Dios para que el Espíritu de Dios se derrame y podamos impactar esta sociedad que está en una gran confusión, una gran crisis espiritual. Y la iglesia tiene que hacer la diferencia. Pero no la vamos a hacer por nuestra fuerza. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que estar llenos del poder de Dios. Tenemos que estar nutridos de la palabra de Dios. Hoy cantamos, amamos tu presencia, oh Dios. Gloria a Dios. Nosotros tuvimos esa guerra en un tiempo allí. Los martes que nos reuníamos a orar, éramos poquitos los que orábamos. Y eso pasa en muchas iglesias. Hasta que un día yo tuve una visión, donde en esa visión pude entender por qué este problema se había instalado en la iglesia. Y entonces desafié a los hermanos a empezar a orar, a empezar a romper ese diseño del diablo de impedir a la gente venir a orar a la iglesia, a orar juntos como pueblo. Pues Satanás sabe que la oración, ¿no es cierto?, su oración personal en su aposento, ahí en secreto con Dios, tiene mucho poder. Imagínese donde muchas voluntades se unen para orar. Aumenta la potencia de la oración, aumenta la unción del poder de Dios cuando las personas se juntan para orar. Cuando vino la persecución en la iglesia primitiva y el diablo empezó a perseguir a los creyentes y matar a algunos de los apóstoles, pusieron preso al apóstol Pedro. Pero la iglesia se dedicó a orar y a ayunar. Y se reunieron en un lugar, todo el mundo iba a orar y a clamar a Dios. Y a la medianoche Dios envió un ángel a la cárcel. Gloria a Dios, y rompió las cadenas, rompió los grillos, los cepos que estaban aprisionando a los apóstoles. Y en esa medianoche ellos salieron, guiados por el ángel, a la libertad. Dios los sacó de aquella cárcel milagrosamente. Hoy nosotros tenemos problemas en la iglesia, pero no lo vamos a resolver luchando entre nosotros, luchando con nuestra fuerza. No vamos a resolver los problemas de una manera humana, de una manera carnal. ¿Sabe cómo se van a resolver los problemas de la iglesia? Cuando nos humillemos delante de Dios, a clamar, a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios. A desatar un manto de unción sobrenatural, de intercesión, de guerra espiritual. Las cadenas se van a romper, los grillos se van a desatar, las puertas de hierro se van a abrir, los cerrojos de hierro se van a romper. Porque no hay poder más grande que la oración. No hay poder más grande que la intercesión. Cuando te vuelves a Dios a clamar a Él con todo tu corazón, no hay poder que pueda resistir el clamor de un pueblo unido. Por eso el diablo sabe que es importante que él arme estrategias para que el pueblo no ore unido. Por eso el diablo sabe que si impide que ustedes se pongan de acuerdo para ayunar alguna vez, él tiene más ventaja. Pero si ustedes se ponen de acuerdo para ayunar, dice Jesús, donde dos o tres. El jueves le decía a unos pocos hermanos que oraban acá, ustedes no se desalienten, ustedes sigan, ustedes persistan, ustedes sigan orando, sigan clamando, porque en algún momento este diseño se va a romper y la gente va a venir a orar. Pero es necesario que ustedes persistan. Es necesario que ustedes persistan. Así que no te desanimes, hermano, persiste, porque al fin vencerás. Dice Marcos 9, hay un relato sorprendente en esto acá, que nos enseña mucho. De repente lo hemos leído muchas veces y no lo hemos comprendido bien. Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mire usted. O sea que no podía hablar. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué cosa, ¿no? Pasa a veces que la gente viene para recibir liberación y no recibe liberación. Eso está diciendo algo. Eso es un síntoma. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y mire la respuesta de Jesús. Le dijo: este género con nada puede salir, excepto, con nada, pero excepto, sino con oración y ayuno. ¿Qué aprendemos de este principio? Porque es un principio poderoso de la palabra de Dios. Que hay problemas, hermanos, que a veces persisten por tiempo. De repente en tu vida hay un problema que hace tiempo que tú estás con ese problema y tú no lo puedes derrotar. De repente en tu familia tú tienes un problema que has orado, has clamado, le has pedido a Dios, has buscado ayuda, consejo, y eso sigue ahí. De repente en la iglesia tenemos un problema que estamos luchando, estamos intercediendo, estamos tratando de ver cómo Dios nos da una salida, y eso sigue ahí. Pero acá Jesús nos muestra un diseño espiritual del cielo, de poder del reino de Dios, que dice que hay problemas, hay fuerzas de maldad, hay potestades, hay espíritus fuertes que van a salir cuando nosotros nos dediquemos a la oración y al ayuno. Entonces esos poderes van a ceder, esas cadenas se van a quebrar, se van a romper. Dios nos va a permitir remover eso que no se podía remover, quitar eso que estaba tan persistente ahí y no lo podíamos quitar. Porque hay cosas, hermanos, que si no ayunamos, no tenemos las herramientas espirituales adecuadas para enfrentar un mundo de maldad poderoso como es. El infierno todo se abate contra la iglesia muchas veces para destruirla, y tenemos que tener las herramientas dadas por Dios para que esos poderes caigan por tierra y Dios nos dé la victoria. Amén. Miren, todos saben, porque siempre lo digo, Uruguay es un país muy difícil para el evangelio, pues la gente es muy escéptica. La cuna de la cultura uruguaya es atea. Desde el niño pequeño ya le dicen: la educación es laica. Entonces no podés pensar en nada que tenga que ver con Dios. Ya lo educan al niño desde chiquito, Dios no. En la escuela, en la educación, Dios afuera. De manera que es difícil hacer avanzar la obra de Dios. Pero hemos estado pidiéndole a Dios que nos equipe con herramientas de poder. Y ahora en el mes de enero, le explico por qué. Porque en el mes de enero hace muchísimo calor extremo. El sol arde, hay días de 50 grados de temperatura. Y dificulta las actividades, las cosas que la iglesia tiene que hacer, pero además se desata el carnaval, que ahora está el feriado del carnaval, pero en Uruguay es el carnaval más largo del mundo. Empiezan los movimientos de las murgas, de los corzos, y eso dura más de un mes. Así que la gente está envuelta en eso. Y cuando eso quiere ir amainando, viene la fiesta de Imanjá, que es la fiesta de las diosas, de la diosa de las aguas, donde todos los, como le dicen allá, los macumberos, o sea, los de la Urbanda, van a las orillas de las aguas a ofrendar ofrendas a los espíritus, a los dioses que son espíritus del mundo caído. Así que hay un ambiente denso,
Hay un ambiente pesado, un cielo de bronce, como dice la Biblia. Pero nos dimos cuenta que nosotros teníamos que hacer lo que Jesús hizo. Y teníamos que tomar en nuestra mano la herramienta que Dios nos estaba dando, que era, además de orar, interceder, el ayuno. Saben que ahora nosotros los jueves cuando oramos, en aquel tiempo éramos 8, 9, 10 hermanos. Y había días que si llovía o algo éramos 3 o 4. Pero hoy la iglesia se llena, el salón se llena. Los jueves es un día que viene mucha gente y vienen todos a orar, a interceder, a clamar en la presencia de Dios. Entonces le doy el testimonio para animarlos y creer que Dios es poderoso para que levantar un ejército grande de intercesores. Necesitamos más intercesores, más gente que se comprometa con la oración y la intercesión. Entonces dije, hermanos, vamos a usar la herramienta del ayuno. Vamos a proponer, vamos a ponernos de acuerdo. Yo voy a colocar en la cartelera una lista que tenga todos los días de febrero, del 1 al 28. Y ahí cada hermano que se comprometa a ayunar un día, va a colocar su nombre ahí y vamos a tener un mes de ayuno y oración. Y yo dije, bueno, vamos a tener que ir consiguiendo a ver quién va a poner en el día tanto y tanto. Hay días que son más difíciles que otros por actividades. Pero fue la sorpresa mía, agradable sorpresa, que el primer día se llenó la lista. El primer día se completó la lista. Hubo gente todos los días anotado para todos los días de febrero para orar y ayunar. Y después se fueron acoplando más hermanos en cada renglón. Así que tenemos muchas personas anotadas para ayunar cada día, para que Dios traiga un rompimiento poderoso, y Dios lo está haciendo. Hubo un tiempo que teníamos pocos niños, empezamos a orar y ayunar y Dios trajo una cantidad de niños. Ahora hubo un tiempo que teníamos poquitos jóvenes, empezamos a orar para que Dios traiga un rompimiento y traiga jóvenes, ahora tenemos jóvenes. Había un tiempo que no teníamos músicos, empezamos a orar y Dios trajo algunos músicos que son pioneros ahora en la alabanza ahí. Así que Dios cada semana va añadiendo a alguna persona más nueva que está viniendo a la congregación. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios poderoso. Aleluya. Y Él responde a nuestro clamor. Así que yo los animo para que usted comience a descubrir este recurso espiritual que es el acto de ayunar, de interceder en la presencia de Dios, porque en este pasaje que yo les acabo de leer, del relato de la liberación de este muchacho, el espíritu era un espíritu sordo y mudo. O sea que Jesús tenía que saber que ese espíritu estaba programado por el infierno para no escuchar reprensiones. O sea que cuando los discípulos le decían, te mando espíritu que salga, el espíritu era sordo, no podía escuchar. Y tampoco cuando le dijeran, como una vez Jesús le dijo al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ese espíritu que estaba en ese muchacho no podía hablar, no podía decir, soy un espíritu para matar a este muchacho. Por eso no me doy a conocer, no hablo y tampoco escucho reprensiones de tus discípulos. Pero Jesús, que oraba y ayunaba, en el ayuno tenemos intimidad con Dios, en la oración tenemos intimidad con Dios y en el ayuno tenemos revelación sobrenatural para conocer el mundo de maldad. Por eso Jesús pudo saber que era un espíritu sordo y mudo. Y lo confrontó en su identidad, el espíritu inmundo, te mando que salgas de este muchacho. Y al momento el muchacho echó espuma por la boca, cayó al suelo como muerto, pero después el espíritu inmundo salió de aquel joven y quedó libre. A veces nosotros estamos luchando, y estamos luchando sin las herramientas adecuadas para esa guerra. Estamos en una guerra despareja, porque al no tener revelación, al no tener discernimiento, cómo pelear contra ese enemigo, no adquirimos las herramientas o las armas adecuadas para ese conflicto. Pero es en el ayuno cuando Dios nos revela las estrategias del cielo
para derribar el mundo de maldad. ¿Usted se acuerda una vez que Dios lo manda al profeta Jonás a proclamar en una gran ciudad, Nínive? Para aquel tiempo era una enorme capital porque tenía 120,000 almas. Y Dios se cansó del pecado de aquella ciudad y dijo: voy a destruir a Nínive. Anda, Jonás, a decirle que yo voy a destruir esa ciudad. Jonás desobedeció, se fue a otro lado, pero finalmente Dios lo trató y tuvo que ir. Y cuando les anunció, dice que el rey de aquella ciudad proclamó ayuno para toda la población. Dijo: ancianos, jóvenes y niños, aún los niños de pecho y los animales, las mascotas de la ciudad, por todo un día no se le dio de beber y de comer. ¿Y sabe qué pasó? Tuvo que volver al profeta a decirle, bueno, que Dios los había perdonado y había remitido ese juicio de destrucción. Y Nínive se salvó porque había allí 120 almas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea que el ayuno cambia un destino de muerte en destino de vida, en un destino de destrucción, en un destino de esperanza. Y eso es el poder que tiene el ayuno. Voy a citar otro ejemplo, que fue el ejemplo de Esther. Esther era una joven judía, esclava, que fue llevada allá al reino de Asuero, al rey Asuero, entre los caldeos. Y entonces llegó un momento que un malvado funcionario del reino tramó una intriga para destruir a los judíos. Y llegó a las instancias reales para lograr que Asuero decretara un decreto real para destruir 2 millones de judíos que vivían ahí en ese reino. Dios tenía un plan, Dios les dio las herramientas. Y esta joven, el rey había rechazado a su reina por desobedecer las órdenes reales y decidió elegir una nueva reina. Así que hizo un concurso de belleza en todo el reino, trajeron doncellas de todas las provincias, estuvieron 1 año en tratamiento cosmetológico para después presentarse su belleza ante el rey. Y el rey elegir una nueva reina. Así que entre esas vírgenes doncellas fue llevada Esther, una joven judía. Pero ella no quiso ir con los afeites de mujeres del reino, sino que ella se presentó con su presencia natural, su belleza natural, y el rey tuvo agrado con Esther y la quiso elegir para reina. Y después, una vez que ella ya recibió la corona, este edicto de muerte estaba escondido ahí, que había trazado Amán, un malvado hombre que quería la destrucción de los judíos. Entonces él quería llevar estas instancias finales para que el rey decrete la muerte de todos los judíos en el reino de Asuero. Entonces quedaba solo una alternativa, que era cómo lograr que el rey cambiara ese decreto, porque una vez que se ponía una ley no se la podía abrogar. Era el sistema de los caldeos y de los persas. Entonces ella dijo, bueno, yo me voy a presentar ante el rey. Y en ese tiempo nadie se podía presentar al rey sin una previa autorización de audiencia. Si alguien entraba al lugar donde estaba el trono del rey, moría, si no tenía autorización para entrar. Entonces dijeron, esta heroína de la palabra de Dios llamada Esther dijo, bueno, hagamos una cosa, decirle a todo el pueblo que vamos a ayunar 3 días por esta causa. Y yo voy a arriesgar mi vida y me voy a presentar al rey aunque no me ha llamado. Y si muero, que muera. Y si muero, que muera. Pero ustedes van a estar en ayuno y oración 3 días. Y al tercer día yo me voy a presentar delante del rey. Si él se agradare de mí, se agradare de mi alma y me concediera que yo le haga una petición, quizá Dios me haya elegido para traer salvación para nuestro pueblo. Entonces, esta joven, con toda su belleza natural, entró al palacio del rey y estaba allí antes de la cámara del trono. Y cuando el rey sintió movimiento, que alguien se acercaba,
y dijo, ¿quién es que está ahí? Entró Esther con toda su belleza, con esa candidez de su juventud, su pureza de virgen, una mujer temerosa de Dios, consagrada a Dios. El rey quedó encantado con ella y se había enamorado de Esther. Y dijo, reina, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que quieres del rey? Te prometo que hasta la mitad de mi reino te daré de todo lo que tú me pidieres. Y ella dijo, oh rey, quiero que seas enterado que hay una trama contra ti para matarte, que han tramado algunos ministros tuyos malvados que piensan atentar contra el trono y contra tu vida. Pero también yo te pido que hagamos un banquete y ahí llames a todos esos príncipes para que se descubra quiénes son los que hicieron esa trama, ese complot. Hicieron ese banquete y ahí vino Amán, que había tramado de colgar en la horca a Mardoqueo, que era el tío de Esther, temeroso de Dios, y que había aceptado este desafío riesgoso. Entonces, yo te pido que hagamos otro banquete, y en ese descubrió la trama, y entonces los que querían colgar a los judíos finalmente terminaron ellos en la horca, porque Dios revirtió aquel juicio de muerte. Dios revirtió el exterminio que se había decretado contra los judíos, que todos ellos serían muertos. Ahora son los enemigos del pueblo de Dios que están colgados en la horca. Porque esta joven Esther decidió sacrificar su cuerpo, sacrificar su vida para arriesgarse, para que Dios traiga salvación, vida y libertad a su pueblo. Y en esta mañana el Señor te pregunta a ti, ¿estás dispuesto tú a sacrificar tu cuerpo, a sacrificar tu vida, tu tiempo, para dedicar un tiempo para buscar a Dios en oración y ayuno? Quizás Dios traiga salvación a tu casa, quizás Dios traiga salvación a tu ciudad, quizás Dios traiga libertad para este momento crítico de tu nación y Dios pueda revertir las cosas. Si un pueblo se junta para orar, para clamar a Dios. Y usted puede decir, pero apóstol, yo no estoy acostumbrado a pasar un día entero sin comer, mucho menos 3 o 4 o 10. Y termino explicándole algo que recibí como información científica. En el año 2016, la academia que da los premios Nobel premió con el premio Nobel de Medicina a un científico que descubrió lo que es la autofagia. ¿Qué dijo? Autofagia. ¿Sabe qué es autofagia? Es la bendición científicamente comprobada que trae el ayuno a la salud. ¿Se acuerda ese pasaje de Daniel, que no lo voy a leer por falta de tiempo? Capítulo 1 de Daniel, que los reyes caldeos eligieron a Nabucodonosor que buscaran del reino los mejores jóvenes, los más capaces, y los trajeran para ser preparados en la cultura caldea del rey de Nabucodonosor, para ser las personas que están en las decisiones de gobierno, llegar a ser las personas más lúcidas y capaces de la corte. Y entre ellos eligieron 10 jóvenes judíos, entre ellos estaban Sadrach, Mesach y Abednego, se le cambió el nombre, Misael, Azarías y... ¿me recuerdo el otro? Bueno, ese era el nombre que realmente tenían. Y ellos dijeron, bueno, el rey le daba una dieta a los jóvenes que iban a ser preparados en toda ciencia, en todo conocimiento, para ser capacitados para ser asesores de gobierno en el reino, en el trono. Y ahí fueron esos 3 jóvenes judíos. Y Daniel, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y habló con la persona encargada de la dieta. Porque claro, la dieta del rey tenía todo alimento suculento, vino de todo tipo, bebida de todo tipo, comida. Y ustedes saben que los judíos no comían ciertos alimentos. Hasta el día de hoy no comen cerdo, no comen aves que no tengan buche y puedan elaborar el alimento antes de pasar a los tejidos. No comen ciertos peces, no comen por reglamento. En Levítico 11 usted puede descubrir los animales que eran limpios para comer y lo que eran considerados inmundos.
Entonces Daniel propuso en su corazón y le propuso al maestresala: usted permítanos a nosotros tener nuestra propia dieta durante estos 10 días. Y al cabo de los 10 días usted compare con los jóvenes caldeos y con los jóvenes judíos, a bien quién está más saludable. Así que finalmente el eunuco que estaba a cargo de la comida decidió concederle ese permiso, que se alimenten de esa manera. Y sabe que dice la Biblia que ellos pidieron que le den solamente legumbres y agua. Por 10 días vamos a comer legumbres y agua. Y dice que cuando vinieron los expertos a ver el estado de salud, descubrieron que estaban 10 veces más saludables los jóvenes judíos que los caldeos. Y que la mente de ellos era totalmente superior y más lúcida, porque habían ellos un espíritu superior. Autofagia es la ciencia que descubrió que cuando uno todos los días come, y nunca le da al cuerpo un día para que se autolimpie, se autosane, la célula va recibiendo los nutrientes y hay un excedente de nutrientes, la célula va despidiendo ese residuo. Y cuando no hay una forma de que el cuerpo saque afuera ese residuo, produce 2 cosas: enfermedades o vejez prematura. Así que cuando usted nunca ayuna, usted puede quedar más viejo pronto. Ay, por favor. Hay hermanos que dicen la sangre de Cristo. Si usted nunca ayuna, no tiene costumbre de ayunar, hay enfermedades que se pueden generar porque el hígado, los riñones, los miembros encargados de eliminar las toxinas del cuerpo no tienen tiempo para sanar la célula. No tienen tiempo para sacar la basura afuera. Pero fíjense que hay forma. Si usted tiene voluntad de ayunar, usted puede ayunar. ¿Qué sería autofagia para un argentino? Por 10 días no comer asado. ¿Por qué? Porque como se dice, la proteína de la carne es una gran proteína. Hay pueblos de la tierra que no tienen carne preciosa como acá en Argentina, Uruguay y Brasil, y desean tener un buen ganado para comer asado. Pero nosotros nos vamos al otro extremo, y si no hay carne en la comida, no es comida. Entonces cuando decimos, se dijo en la iglesia, se convocó para ayuno, no como, yo voy a estar 10 días sin comer asado, sin comerme un buen churrasco. Pero usted no sabe que además de todos los beneficios espirituales que tiene el ayuno, todavía tiene una bendición para su cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Y usted tiene que cuidar su cuerpo, ¿sabe por qué? Porque tiene que estar sano para poder servir a Dios. Así que le dejo esta información científica. El premio Nobel 2016 en medicina fue por el descubrimiento de la autofagia. Y eso lo descubrieron en el 2016, pero en la Biblia hace 2500 años que Daniel ya tenía conocimiento de esto, y por eso fue saludable. Y por eso su mente estuvo lúcida para recibir revelación del cielo, para poder interpretar los sueños del faraón, para decir lo que iba a acontecer en aquel reino. Tuvo revelación porque su mente estaba sana, estaba lúcida, estaba despierta para recibir revelación de Dios. Hay poderes que no ceden sino con oración y ayuno. Por ejemplo, las personas que tienen adicciones, se meten drogas, se meten alcohol, se meten drogas, se meten alcohol. Y claro, el cuerpo se va envenenando, se va intoxicando. Si Dios no rompe esa cadena y le da tiempo a la persona para... No se da cuenta que cuando los interna es para desintoxicarlos, es para hacerle autofagia, para limpiar las células. Gloria a Dios. Pero nosotros estamos hablando de otra cosa, que cuando nosotros ayunamos y oramos, hay espíritus, hay potestades, hay poderes que sí o sí van a tener que ceder, van a tener que caer por tierra. Dios nos va a dar la victoria, nosotros lo vamos a vencer, la iglesia va a prevalecer, va a avanzar, va a conquistar, va a tomar territorio para el reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y como premio todavía Dios le va a bendecir su salud. Propóngase.
Invite a otros. ¿Qué le parece si nos ponemos de acuerdo para ayunar? Un día, 2 días, 3 días. Lo que usted pueda. Si acostumbra a comer mucha pizza, bueno, diga, por 10 días no voy a comer pizza. Voy a tomar otro alimento y agua. Y me voy a dedicar esos días a orar, a buscar la presencia de Dios. Y a recibir revelación del cielo para ver cómo yo puedo derrotar ese gigante que se está oponiendo delante de mí. Y como dijo David, yo hoy mismo voy a tomar tu propia espada y te voy a cortar la cabeza. Porque tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y en este mismo día daré tu cuerpo de alimento para las aves del cielo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos convocar la asamblea. Necesitamos convocar los guerreros, los valientes de Dios. Los intercesores que están dormidos por ahí. Tenemos que dejar un momento de ceder al instinto natural de nuestro cuerpo de comer todos los días. Tenemos un día que dedicar ese tiempo para buscar el alimento mayor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno sería que pudiéramos habilitar una lista voluntaria, ¿no? Ahí va a haber una lista, bueno, vamos a hacer un ayuno y que la gente se empiece a anotar, por día, el día 2, el día 3, el día 4. Bueno, apóstol, yo me coloco acá. El día 10 va a ser el día que yo voy a estar en esta lista para que nosotros podamos buscar a Dios y podamos romper con las barreras que el infierno levanta. Porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y ahora, antes que oremos, usted piense un momento, identifique, haga práctica la palabra, hágala valer, hágala tener algún sentido. Piense, a ver, en su vida, en su familia, en los problemas que usted tiene, qué cosas son aquellas que usted hace tiempo que lucha y no puede con eso. Identifique su problema. Le pregunto, ¿ha ayunado por eso? Le vuelvo a preguntar, ¿ha tomado un tiempo para estar delante de Dios en ayuna, para que Él le revele cómo usted puede prevalecer? ¿O ha tenido su tiempo, su cuerpo permanentemente bombardeado por las proteínas que usted le acostumbra a dar todos los días? Sabe que la fruta es un alimento maravilloso. Si usted decide un día tomar agua y comer frutas, no se va a morir. Usted no se va a morir, se va a fortalecer. Usted va a quedar más sano, pero espiritualmente más fuerte, más despierto para recibir lo que Dios le quiere mostrar. Su mente más lúcida, porque va a tener, como Daniel, un espíritu superior. Ahora incline la cabeza y piense un momento. Ahí con Dios, usted y Dios. Usted y Dios ahora pida. Diga, Señor, yo tengo este problema que hace tanto que lucho para tener una solución en esto y el tiempo ha pasado y no he logrado, Señor, derribar esta pared. Dígalo ahora, empiece a orar. Identifique ese problema y diga, Señor, este problema con el que yo estoy luchando hace mucho tiempo. Y tú nos dices que las cosas cambian cuando nosotros no rasgamos la vestidura externa, sino que rasgamos nuestro corazón y nos humillamos en oración y ayuno. No hay cosa que tú no puedas romper, Señor. Esta mañana yo voy a ministrar así a todos. No voy a pasar acá a todos para poner la mano en cada uno. Ahí donde usted está, inclínese. Ahora conéctese con el Señor. No me mire a mí, esté mirando al Señor ahora. Y esté pensando, esté pidiéndole al Señor que le revele cómo usted va a prevalecer. Dios esta mañana le está dando herramientas poderosas que le va a ayudar a romper esa cadena de cosas, de sucesos que persisten en la realidad diaria de tu vida. Ahora pedile, Señor, revélame ahora Señor, muéstrame cómo yo voy a pelear contra esto. Quizá hoy yo decida, Padre, tomar un tiempo
para ayunar, para estar delante de ti.